En la entrevista a Fabio Arias por Felipe Pineda, a propósito de los 30 años de la CUT y el plebiscito Sí a la Paz. A mediados del mes de noviembre, la CUT llegará a sus primeros 30 años de vida. La central, la principal en la historia del proceso de lucha por las reivindicaciones de las personas del común, llegará a su tercera década. Y para explicar un poco sobre el contexto y la historia de la CUT, nos encontramos el día de hoy con Fabio Arias. Fabio, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Felipe. Fabio, cuéntanos un poco sobre ese proceso de creación y de conformación de la Central Unitaria. Bueno, la Central Unitaria nace en un contexto internacional marcado fundamentalmente, de un lado, por el avance impuesto por las potencias en aquella época, Estados Unidos y la Unión Europea, del modelo neoliberal que en estos días todavía sigue imperando en nuestro país. Y dos, de las dificultades y una nueva política que se proclamaba en la Unión Soviética, que terminaría exactamente con la caída del muro de Berlín pocos años después. Este es el contexto internacional en el cual nace la Central Unitaria de Trabajadores. Y en lo nacional se deriva mucho de un proceso de conversaciones, de diálogos y de negociaciones de paz en aquella época el gobierno de Belisario Betancur con las guerrillas en aquella época, que terminaron unas firmando el EPL, el M-19, el Quintín Lame, y otras que desafortunadamente terminaron fracasadas, como fue las conversaciones con las FARC. Ese es el contexto en el cual nace la CUT. Derivado de eso, pues hay sectores que se promueven unitarios frente al tema y resuelven constituir la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y en ese proceso, Fabio, ¿cuáles han sido los aspectos fundamentales y los logros principales de la central? Bueno, la CUT va a cumplir 30 años de vivir en medio de la aplicación de un modelo neoliberal absolutamente regresivo para los trabajadores, con aquella frase de que sin mano de obra no hay neoliberalismo que valga, y evidentemente todas las medidas que se han tomado en estos 30 años van deteriorando el movimiento sindical en sus condiciones laborales. Y se desarrolla en un marco de una profunda violencia antisindical que tiene muchas explicaciones del conflicto armado que vive en Colombia. Esas dos situaciones, la combinación, yo digo, perversa del modelo neoliberal y la violencia antisindical, ha sido el escenario en el cual nos hemos desenvuelto en estos 30 años, en condiciones muy difíciles, muy regresivas. Realmente no nos han dejado ni momento ni espíritu para poder contener esta avalancha, y evidentemente tenemos que señalar es que la inmensa mayoría de nuestras luchas y de nuestras resistencias desafortunadamente no han logrado un efecto positivo sobre nuestras reivindicaciones. El modelo y la violencia nos han evidentemente recriminado fuertemente, y esa es la explicación. Ley 50 del 90, Ley 100 del 93, Acto Legislativo 01 del 2005 sobre pensiones, Ley 189, en el cual nos quitaron los recargos nocturnos, los dominicales y festivos. Es decir, 1000 medidas que el gobierno ha podido hacer en contra de los trabajadores, pero también debemos señalar a todas esas, el movimiento sindical, a pesar de sus dificultades y en particular la CUT, ha convocado a la marcha, a la movilización, a la protesta, a la huelga, ha acompañado a los sectores estratégicos de la vida nacional del movimiento sindical, a los maestros, a los trabajadores de Ecopetrol, a los del Cerrejón, a los del Urabá antioqueño, a los sindicatos también, inclusive de vendedores ambulantes, de madres comunitarias, etcétera, para tratar de reivindicar sus derechos y reivindicar el movimiento sindical como una institución democrática de la vida del país. Colombia vive un momento histórico al fragor del proceso de paz y el plebiscito. Fabio, ¿cuál crees que es el papel de la CUT en esta coyuntura? La CUT siempre ha reclamado solución política negociada al conflicto armado, y creo que llegamos a un momento determinante donde todo parece indicar que evidentemente se va a consolidar el acuerdo entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC. Nosotros, la CUT, está comprometido con ese proceso y está comprometido con refrendar los acuerdos mediante acudir a las urnas, votando por el sí al plebiscito. Y en ese sentido vamos a hacer una campaña nacional con todos nuestros afiliados y obviamente llegando a sectores de la sociedad para que también acompañen.
hay que aislar a los señores de la guerra. Esta es una oportunidad histórica para el país. Será el mejor momento que vamos a tener los trabajadores para, sin el mecanismo de la violencia política, es decir, que no se diriman las contradicciones bajo la eliminación del contrario, podamos realizar la mayor movilización social que dé cuenta verdaderamente de nuestras reivindicaciones y de nuestros derechos. Muchas gracias, Fabio.